Hay amores que el mundo entero intenta destruir, y hay familias que confunden el orgullo con el amor. Esta es la historia de Valentina, una mujer que tuvo que elegir entre la sangre que la vio nacer y el hombre que la hizo sentir, por primera vez, verdaderamente amada. Todo comenzó una noche tranquila, en el pequeño apartamento de Mateo. La luz era cálida, la cena era sencilla, pero la felicidad que se respiraba en aquel lugar no tenía precio. Mateo tomó la mano de Valentina y le dijo que sabía que no podía darle lo que su familia esperaba para ella. Una casa grande, un apellido importante, pero que podía darle su amor todos los días de su vida. Sacó un anillo sencillo, sin piedras costosas, y le preguntó si quería casarse con él. Valentina, con lágrimas en los ojos, tomó su rostro entre las manos y le respondió que no necesitaba un apellido, que lo único que necesitaba era a él. Valentina sabía que su familia no aceptaría esta relación fácilmente, pero nunca imaginó hasta dónde llegaría el desprecio de su propia madre. Días después, decidió llevar a Mateo a conocer formalmente a su familia. La casa de Rosario, su madre, era elegante, decorada con un lujo que dejaba claro el estatus social que tanto le importaba. Rosario estaba sentada con la espalda recta, evaluando a Mateo de pies a cabeza, como quien examina un objeto defectuoso. Fernando, el hermano de Valentina, permanecía de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona dibujada en el rostro. Rosario habló primero, con una frialdad que cortaba el aire. Le dijo que así que él era el hombre con el que su hija quería casarse. Mateo, respetuoso, extendió la mano y comenzó a presentarse, pero Fernando lo interrumpió con desdén, diciendo que ya sabían en qué trabajaba, que Valentina les había contado todo sobre él. La risa sarcástica de Fernando llenó la habitación. Rosario continuó, sin apartar la mirada de Mateo. Le dijo a Valentina que su hija merecía algo mejor, alguien con presencia, con futuro, no aquello que tenía delante, mientras hacía un gesto despectivo con la mano. Valentina se puso de pie, indignada, y le pidió a su madre que se detuviera, que Mateo era un buen hombre, trabajador y honesto. Pero Rosario respondió de forma cortante, diciendo que la honestidad no pagaba las cuentas y que ciertamente no mejoraba su apariencia. El dolor en el rostro de Mateo era evidente, pero él se mantuvo firme, en silencio, mientras un silencio incómodo se apoderaba de la sala. El silencio en la sala no duró mucho. Rosario, con la frialdad que la caracterizaba, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a la pareja, como si ya hubiera tomado una decisión y no necesitara más discusión. Fernando, aprovechando el momento, se acercó a Mateo con una sonrisa que no ocultaba su desprecio, y le dijo que un hombre como él nunca encajaría en una familia como la suya, o que bastaba con mirarlo para saberlo. Valentina intentó defenderlo una vez más, pero Rosario se giró y, con una voz que no dejaba lugar a dudas, dijo que había llegado el momento de elegir. Le dijo a su hija que si insistía en seguir con aquel hombre, sencillo, sin educación, sin apellido, entonces podía considerarse fuera de esa familia para siempre, que la puerta de esa casa se cerraría detrás de ella si decidía irse con él. Mateo, dolido pero con dignidad, se puso de pie y le dijo a Valentina que no quería ser la causa de una ruptura entre ella y su familia, que tal vez era mejor que él se fuera. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Fernando lo tomó del brazo con brusquedad y lo empujó hacia la puerta, diciéndole que ya había escuchado suficiente, que se fuera de una vez y no volviera a acercarse a su hermana. Valentina gritó el nombre de Mateo, corriendo tras él, mientras Rosario permanecía inmóvil, observando la escena sin ninguna señal de arrepentimiento. Mateo, ya en la puerta, con la ropa desordenada por el forcejeo, se giró por última vez para mirar a Valentina, y en sus ojos había más tristeza por ella que por sí mismo. Rosario le advirtió a su hija que aquella era su última oportunidad, que si cruzaba esa puerta detrás de aquel hombre, no había vuelta atrás. Valentina se quedó parada un instante, mirando hacia atrás, hacia la casa donde había crecido, hacia el rostro frío de su madre y la mirada satisfecha de su hermano. Y luego miró hacia adelante, hacia Mateo, que la esperaba afuera, herido pero de pie, sin haberle exigido nada, sin haberle pedido que eligiera. Tomó su bolso, caminó hacia la puerta sin mirar atrás
y salió de esa casa con la cabeza en alto. Rosario no dijo una palabra más, solo cerró la puerta con fuerza detrás de ella. Afuera, bajo la luz de la tarde, Valentina tomó la mano de Mateo, y él la miró con una mezcla de gratitud y culpa, preguntándole si estaba segura de lo que acababa de hacer. Ella respondió que jamás había estado tan segura de algo en toda su vida. Ese día, Valentina perdió a su familia, pero ganó la certeza de que había elegido bien. Los primeros meses no fueron fáciles. Valentina y Mateo comenzaron su vida juntos en un pequeño apartamento alquilado, muy distinto a la casa donde ella había crecido. No había lujos, no había comodidades, pero había algo que en la casa de su madre nunca había existido de la misma forma: paz. Mateo trabajaba largas jornadas, de día en su empleo habitual y de noche estudiaba, decidido a mejorar su situación. Valentina, por su parte, tomaba pequeños trabajos para ayudar con los gastos, y aunque el dinero escaseaba, jamás le faltó una palabra de aliento para su esposo. Se repetían, en las noches más difíciles, que aquello era temporal, que estaban construyendo algo que nadie podría arrebatarles. Mateo tenía una idea que llevaba años guardando en silencio, un pequeño negocio relacionado con reparaciones y mantenimiento, algo que conocía a la perfección gracias a años de experiencia práctica. Con los pocos ahorros que tenían y con un préstamo pequeño que consiguió gracias a su reputación de hombre serio y cumplidor, abrió un local modesto. Al principio, los clientes eran pocos, pero la calidad de su trabajo y su honestidad comenzaron a hablar por sí solas. Poco a poco, el boca a boca hizo crecer su clientela. Un año después de haber dejado la casa de su madre, Valentina dio a luz a su primera hija, a quien llamaron Sofía. La llegada de la niña llenó de una alegría distinta aquel pequeño hogar. Mateo, cada noche, después de un día agotador de trabajo, se sentaba junto a la cuna y le prometía a su hija que jamás le faltaría nada, que trabajaría cada día para que ella tuviera una vida mejor de la que él había tenido. 2 años después de aquel primer día, en que salieron juntos de la casa familiar, nació su segundo hijo, Lucas. Para entonces, el pequeño negocio de Mateo ya no era tan pequeño. Había logrado conseguir contratos con empresas más grandes, había contratado a otros trabajadores, y su nombre comenzaba a ser reconocido en la ciudad como sinónimo de calidad y confianza. Lo que había comenzado como un local modesto, se había transformado, casi sin que se dieran cuenta, en una empresa próspera. Valentina veía con orgullo cómo el hombre al que su familia había llamado sin futuro se había convertido, gracias a su propio esfuerzo, en un empresario respetado. Pero más allá del dinero y del éxito, lo que más la llenaba de felicidad era ver que Mateo seguía siendo el mismo hombre humilde y bondadoso del que se había enamorado. Durante esos 3 años, Valentina no tuvo ningún contacto con su madre ni con su hermano. Ocasionalmente, pensaba en su abuela Carmen, la única persona de su familia que, en secreto, antes de que ella se fuera, le había susurrado que hiciera lo que su corazón le dictara, que el amor verdadero no se mide en apellidos ni en apariencias. Nadie en la familia de Valentina sabía en lo que se había convertido la vida de ella y de Mateo, y pronto, un suceso inesperado los obligaría a cruzar caminos de nuevo. Una tarde cualquiera, mientras Valentina jugaba con Sofía y Lucas en el jardín de su nueva casa, recibió una llamada que la dejó paralizada. Era su abuela Carmen. Con voz débil, pero firme, le contó que su salud se había deteriorado gravemente, y que su mayor deseo antes de que fuera demasiado tarde era volver a ver a su nieta y conocer, por fin, a sus bisnietos. Valentina no lo dudó ni un segundo. A pesar del dolor que aún cargaba por la forma en que su madre y su hermano la habían tratado, su abuela había sido la única que, en silencio, siempre estuvo de su lado. No podía negarle ese último deseo. Habló con Mateo esa misma noche. Él la escuchó con calma y le dijo que la apoyaría en lo que decidiera, que si quería ir a ver a su abuela, él se encargaría de que nada le faltara durante el viaje, y que, si ella lo deseaba, la acompañaría también. Días después, Valentina llegó a la casa de su infancia con Sofía y Lucas de la mano. Vestía con una elegancia natural, la misma que da la tranquilidad de una vida construida con esfuerzo propio. Sus hijos, curiosos y sonrientes, miraban aquella casa grande que nunca habían visto antes.
Rosario abrió la puerta y por un instante no pudo articular palabra. Frente a ella no estaba la joven derrotada que había visto salir 3 años atrás, sino una mujer segura, radiante, con 2 niños hermosos que la llamaban mamá, con total naturalidad. Fernando, que se encontraba de visita ese día por la boda que preparaba, se acercó también, y su expresión de sorpresa fue igual de evidente. Rosario, tratando de disimular su desconcierto, invitó a Valentina a pasar. La conversación, al principio, fue tensa, llena de silencios incómodos. Fernando, sin poder evitarlo, preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que escondía una burla apenas disimulada, ¿dónde estaba el padre de los niños? Y si acaso, seguía en lo mismo de antes. Valentina, sin perder la compostura, respondió simplemente que Mateo estaba muy bien, que estaba terminando unos asuntos de trabajo, pero que llegaría más tarde para acompañarla. Rosario, con una sonrisa forzada, comentó que esperaba que esta vez él supiera comportarse como correspondía en una casa como aquella. Valentina, con calma, pero con firmeza, respondió que Mateo siempre se había comportado con más dignidad que muchas personas que ella conocía, y que no necesitaba lecciones de nadie sobre cómo comportarse. El ambiente se tensó nuevamente, pero fue interrumpido por la voz débil de la abuela Carmen, que pedía desde su habitación que le llevaran a los niños para conocerlos. Valentina se levantó de inmediato, dejando atrás la incomodidad de la sala, y caminó hacia el cuarto de su abuela con sus hijos de la mano. Mientras tanto, en la sala, Rosario y Fernando intercambiaron una mirada de desconcierto, sin poder entender cómo aquella mujer que habían visto partir humillada, derrotada, regresaba ahora con una serenidad que ellos jamás habían logrado tener. Lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Pasadas las 6 de la tarde, un vehículo se detuvo frente a la casa de la familia. Rosario, que se encontraba cerca de la ventana, apartó la cortina para ver quién llegaba, esperando encontrar al mismo hombre sencillo y humilde que recordaba, con ropa gastada y aire derrotado. Pero el hombre que bajó de aquel auto no se parecía en nada al recuerdo que ella guardaba. Vestía un traje impecable, caminaba con una seguridad tranquila, y su presencia, lejos de pasar desapercibida, imponía un respeto natural. Rosario tardó unos segundos en reconocer, en aquel hombre, los mismos ojos de Mateo. Fernando, que había salido a fumar al porche, se quedó inmóvil al verlo, sin poder disimular su sorpresa. No podía entender cómo aquel hombre, al que él mismo había empujado fuera de la casa 3 años atrás, era el mismo que ahora caminaba hacia la puerta con tanta serenidad. Mateo entró, saludó con respeto a Rosario y a Fernando, sin ningún rastro de rencor ni de deseo de humillarlos, y preguntó por Valentina y por la salud de la abuela Carmen. Rosario, todavía desconcertada, apenas pudo balbucear que se encontraba en su habitación con los niños. Fue entonces cuando Fernando, incapaz de contener su curiosidad y su incomodidad, preguntó directamente a qué se dedicaba ahora Mateo. La respuesta llegó con calma, sin arrogancia. Mateo explicó que, tras varios años de esfuerzo, había logrado construir una empresa de mantenimiento y construcción que actualmente empleaba a más de 100 personas, y que recientemente habían firmado un contrato importante con una de las constructoras más grandes de la región. El silencio que siguió fue absoluto. Rosario y Fernando se miraron, sin saber qué decir, mientras la realidad de lo que habían hecho 3 años atrás caía sobre ellos con todo su peso. El hombre al que habían llamado feo, sin futuro, indigno de la familia, era ahora un empresario exitoso, respetado, y sobre todo, un hombre que jamás había necesitado de su aprobación para construir una vida plena. En ese momento, Valentina salió de la habitación de su abuela, sosteniendo la mano de Sofía, mientras Lucas corría hacia su padre con los brazos abiertos. Mateo lo levantó en el aire, lo abrazó, y luego se acercó a Valentina para besarla en la frente con una ternura que no había cambiado en absoluto con los años. Rosario, con la voz quebrada, apenas pudo decir que no sabía que Mateo había logrado tanto. Valentina, mirándola fijamente, respondió que su madre nunca se había tomado el tiempo de preguntar, que había decidido juzgar a Mateo por su apariencia, sin conocer jamás la fortaleza de su carácter. Fernando, incómodo, intentó suavizar la situación, felicitando a Mateo por su éxito,
con una sonrisa, que ahora buscaba congraciarse con el mismo hombre que antes había despreciado. Mateo lo escuchó con calma, sin necesidad de reprocharle nada, pero tampoco sin dejarse impresionar por aquel cambio repentino de actitud. La abuela Carmen, desde la puerta de su habitación, observaba toda la escena con una leve sonrisa, como quien finalmente ve confirmado aquello en lo que siempre creyó. Esa noche, después de la cena, Rosario buscó un momento a solas con Valentina. Con una voz que intentaba sonar sincera, le dijo que quizás se había equivocado al juzgar a Mateo con tanta dureza, y que ahora que veía en lo que se había convertido, esperaba que pudieran comenzar de nuevo, como una verdadera familia. Valentina la escuchó con calma, sin interrumpirla. Cuando su madre terminó de hablar, respondió con una serenidad que no dejaba lugar a dudas. Le dijo que no guardaba odio en su corazón, que había aprendido a perdonar, pero que jamás olvidaría que su rechazo no había sido hacia el éxito o el fracaso de Mateo, sino hacia su apariencia, hacia su humildad, hacia todo lo que en realidad lo hacía un buen hombre. Le explicó que si hoy la trataban con respeto solamente porque Mateo tenía dinero, entonces no habían aprendido nada de lo verdaderamente importante. Fernando, que escuchaba desde la puerta, bajó la mirada, avergonzado, comprendiendo por primera vez el peso real de sus palabras de 3 años atrás. Valentina continuó diciendo que estaba dispuesta a mantener una relación con su familia, pero que esa relación tendría que construirse sobre la honestidad y el respeto, no sobre las apariencias ni el estatus. Aclaró que la única persona que realmente había estado presente para ella, incluso en los momentos más difíciles, había sido su abuela Carmen, y que sería con ella con quien reconstruiría el lazo familiar más profundo. Entró entonces a la habitación de su abuela, donde Mateo ya jugaba con Sofía y Lucas sobre la cama. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, tomó la mano de Valentina y le dijo que siempre había sabido que su nieta tenía la fuerza para elegir con el corazón, y que se sentía orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Con el paso de los días, la salud de la abuela Carmen mejoró notablemente, como si el simple hecho de tener cerca a su familia le hubiera devuelto las fuerzas. Rosario y Fernando, poco a poco, comenzaron a tratar a Mateo con un respeto genuino, no impuesto por su éxito, sino aprendido a través del tiempo y de la humildad con la que él seguía comportándose, a pesar de todo lo que había logrado. Valentina jamás buscó venganza. Nunca necesitó humillar a quienes alguna vez la habían humillado a ella. Su mejor respuesta fue, simplemente, seguir viviendo una vida plena, junto al hombre que había elegido amar, incluso cuando el mundo entero le dijo que no valía la pena. Con el tiempo, Valentina aprendió que el verdadero valor de una persona nunca se mide por su apariencia, ni por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la fuerza de su carácter y la nobleza de su corazón. Y aprendió también que, a veces, la vida se encarga de mostrarles a los demás, sin necesidad de rencores ni de palabras duras, todo aquello que alguna vez se negaron a ver.